Embajada americana. Al día siguiente se levantó nuevamente muy temprano, pues no había tiempo para descansar, ni para dormir en sus laureles, así que dirigiéndose a su esposa le dijo: «Me voy a México, tengo que ir a la embajada americana a presentar este contrato y arreglar la visa para irnos». Se desayunó y se despidió, llegó a México, vio de nuevo las calles sucias, malolientes, igualmente las terminales y nada más movía la cabeza. Tomó un autobús para la embajada americana, en el camino frente al jardín de la Alameda, vio a una prima que caminaba y ella al mismo tiempo lo vio y levantó el brazo para saludarlo. A Juan le dieron ganas de bajarse para saludarla, pues ya tenía tiempo que no la veía, años, y por eso mismo quería bajarse, pero no había tiempo, no podía perder ni un minuto. Esto le dolió en el alma, pero los ojos de él estaban puestos en la embajada y no podría distraerse pero ni un segundo, se estaba jugando el futuro. Llegó a la embajada, se acercó a la mesa de información, le indicaron con qué señorita debía de dirigirse. Fue y le dijo: «Señorita, tengo un contrato de trabajo en Dallas, me dijeron que arreglara yo una visa de emigrante, soy médico. Enséñeme usted sus papeles». «Aquí están». La señorita vio todo con detenimiento y le contestó: «Necesita usted traerme su acta de nacimiento, copia certificada por su gobierno, de su título de médico, también certificados por la embajada, 2 cartas, también certificadas de que lo conocen a usted, carta de huellas de la policía de su ciudad y firme usted esta solicitud de emigrante». «¿Eso es todo?». «En cuanto las tenga usted me las trae». Juan se regresó de inmediato a Puebla y trató de buscar los papeles, llevó todo lo necesario. Para mantenerse lo hacía con uno que otro paciente que él veía, los estudiaba de todo hasta encontrarles algún mal en el que fuera necesario operar y una que otra vez lograba convencerlos y los operaba y así iba sacando para la comida poco a poco, se paraba a las 5 de la mañana, se iba a tomar el camión, llegaba a México a las 8 y se iba de inmediato a la embajada americana, ahí hablaba con la señorita que le había tocado que lo atendiera y le decía que todavía no estaban sus papeles, que estaban en trámite. Como Juan deseaba ardientemente que se los arreglaran, pensaba que iba a ir del diario hasta que se chocaran y así lo hacía, del diario, y a las 12 del día se regresaba ya estando de nuevo en Puebla. Se dirigía a su consultorio que había puesto en un barrio pobre en la casa de una tía, en donde tenía como sala de espera unos sillones viejos y como escritorio, una mesa y 3 sillas. En una se sentaba él y 2 para los pacientes, entre los 2 cuartos había una cortina de tela muy vieja. Juan sentía el medio muy deprimente, pero se pensaba: solo falta poco tiempo para que mi vida cambie, ya supe cómo debe vivir un hombre con ambiciones. Esto es transitorio. Pasaron los días y en uno de ellos se presentó un paciente con dolor muy agudo en el abdomen abajo de las costillas, al lado derecho, le dio un calmante y le envió a hacerse un estudio radiográfico de vesícula biliar. El diagnóstico fue cálculos. Esto le abrió los ojos de alegría y pensó en el dinero que ganaría. Operando este caso, le planteó al paciente la operación y con el dolor tan fuerte que tenía, ya que solo mientras le daban calmante se lo quitaban, aceptó rápidamente la operación y convinieron en que le cobraría 3,500 pesos, lo cual era mucho dinero, pues el viaje de Puebla a México costaba 3,75 pesos. De esta manera sí lo sacarían de apuros económicos bastante tiempo. Estaba muy contento y de repente le entraba bastante miedo. Un sudor frío le escurría por toda la espalda al pensar que tendría que abrir al paciente por el abdomen y buscar el conducto cístico y la arteria, que era lo más difícil de disecar, y pensó: si no logro hacerlo, qué desastre sería, qué desastre. Se puso a temblar en su consultorio, y se pensó: he ayudado como en 300 operaciones de esas, he visto otras 300, como no lo voy a hacer, me canso que lo hago, me recanso de que lo hago y además con ese dinero voy a mantener a mi familia.
Ellos también deben empezar a admirar lo que sé hacer y los pacientes de por aquí van a correr la voz y me van a tener más confianza, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y armándose de valor y sintiendo muy dentro la confianza que se tenía planeó todo, consiguió al anestesista, a su ayudante el doctor Jaime Gómez, a quien tenía catalogado como uno de los más inteligentes de su clase, que sabía que ayudaba perfectamente bien, y lo hicieron en el antiguo Hospital Haro y Tamariz. Al principio de nuevo Juan estaba temeroso, pero cuando se lavó y entró al quirófano se le olvidó su temor, solo recordó cómo había ayudado a otros médicos a hacerlo, ya que había estudiado mucho esta técnica, la tenía de memoria y por escrito en su libreta de apuntes, así que comenzó a trabajar, ahora movía y dirigía todo el equipo. Daba órdenes y movía las manos con mucha destreza, gozaba arduamente al trabajar dentro del cuerpo de una persona, era un deleite estar operando y todavía más tras larga disección el sacar el cístico y su arteria y ligarlos como lo había aprendido. Al terminar de hacer esto, que era un goce extraordinario, se sentía vencedor y se pensó, ahora ya me gané ese dinero y los familiares de este enfermo se van a encargar de darme fama y más pacientes para sacar más dinero. Cerró al enfermo y trataba de irradiar humildad con los de su equipo quirúrgico, pero por dentro sentía que les había demostrado que sí lo podía hacer. Más antes había operado otros casos, desde el tercer año de la carrera de medicina, pues traía pacientes de un pueblo, los operaba en Puebla y salían, pero esto era lo más difícil que había hecho y lo había logrado. Salió, dio las órdenes del postoperatorio y 3 días más tarde salió el paciente del hospital. A los 8 días le quitó los puntos y tanto el paciente como sus familiares le estuvieron muy agradecidos, y en el consultorio, que en un principio no se paraban ni las moscas, ahora empezaban a ir más enfermos. Fue en uno de esos días cuando su mamá arrojó un pólipo por vía vaginal y tuvo un sangrado abundante. El doctor que la vio le había hecho un legrado uterino, pero la paciente seguía sangrado, por lo que Juan se pensó, si a pesar del legrado uterino sigue sangrando y con 44 años de edad, en lugar de haberle hecho el legrado le debieron de haber practicado la histerectomía. Estando internada en el Hospital Haro y Tamariz no la dejó salir y pensó, yo le voy a hacer la histerectomía, pues pensaba, me voy a ir a Estados Unidos y ya no la voy a poder ver y debo dejarla bien. Juan movilizó rápidamente a un anestesista y a un doctor que era muy su amigo. En la operación Juan sudaba intensamente, tenía miedo de hacer la histerectomía, pero ante tal situación se concretaba en razonar y desear que todo saliera perfectamente bien. Con todo lo que tenía de experiencia, cuando menos 9 años de estar en salas de operaciones, confiaba en que todo saldría súper bien. Por fin sacó la matriz, que estaba grande con un tumor. Al salir de la sala se sentó en un sillón sumamente extenuado. La lucha por hacer la operación, el deseo de quedar bien con su familiar y su tempel de acero le hacían pasar de uno a otro todos los obstáculos. Estaba rendido y con la conciencia que había puesto en esta operación toda la disciplina que había sido posible acumular. En esta operación de su madre había saltado como cuando veía que alguno de sus compañeros le estaba yendo mal en alguna pelea y salía a defenderlo liándose a golpes con el otro. Así en esta ocasión, al ver que no le habían hecho lo debido a su madre, que no tenía el tratamiento adecuado, salía también a defender poniendo el remedio. Lo había hecho y pensaba, solo tengo que vigilar que por las ondas de la vejiga salga bien la orina, y así poco a poco y con mucha ansiedad vio cómo salía gota a gota la orina. Tomó la matriz, que estaba en una charola grande y fibromatosa, y la partió, y pensó qué satisfacción tan grande es conocer en donde uno fue formado y pensar que hace 25 años yo habité este lugar, este fue mi sagrado recinto, sin que nadie lo viera. Se acercó la matriz a su mejilla y la apretó fuertemente con un amor que no había sentido por nadie, ni siquiera por alguna mujer de las que había tenido. Nadie había sido capaz de despertarle lo que sintió por esta matriz. Después la dejó tiernamente en la charola y le ordenó a la enfermera que la dejara en un frasco con formol para que fuera analizada por el anatomopatólogo por si hubiera algún riesgo de malignidad.
Pasaron los días y siguió asistiendo cada tercer día a la embajada americana para preguntar por la visa y como no se daba por vencido dijo, debo buscar por otros lados y empezó a buscar en un libro de American Medical Associations en donde tenía la dirección de todos los hospitales de Estados Unidos y Canadá, así hizo 800 cartas, diariamente escribía y las mandaba. Qué gran alegría experimentaba cuando empezó a recibir cartas de contestación con membretes de los hospitales, aunque en un principio casi todas le llegaban con una negativa para trabajo, pero el solo recibirlas le producía una gran sensación de triunfo de que le contestaban en inglés y se ponía con la ayuda del diccionario a traducirlas. Por fin a principios del mes de mayo le llegó una carta que se sentía gruesa, la abrió con ansiedad y efectivamente le enviaban una solicitud de un hospital de Canadá, Regina General Hospital en Saskatchewan, le puso los papeles que le pedían, cartas de recomendación, retratos, fotocopias de su diploma de médico certificada por la Embajada de Canadá y las envió y se pensó, debo enviarlas y agarrar lo primero que me llegue. Nada importa que no me presente después, con eso es suficiente, no me van a hacer nada y más estando lejos y debo contestarlas todas y me voy a lo mejor que tenga. Poco después le llegaba otra de Valhalla Hospital en New York y también envió la solicitud con todos los papeles y le seguían mandando cientos de cartas con negativas y a los poquísimos médicos que sabían inglés en Puebla y a quienes les iba a pedir cartas de recomendación, si el médico era especialista en pulmones les pedía la carta y les decía que planeaba estudiar neurología, sabía que tenía que cubrir sus verdaderas intenciones. Si no podía pasar lo mismo que con el doctor Castellanos, que lo mal informaran y no le dieran su puesto en Estados Unidos o Canadá, y así hacía con un cirujano general al que Juan le decía que quería ser pediatra. Pues esos médicos eran envidiosos y veían en Juan un probable competidor futuro y ya había agarrado experiencia. Ya le había calado hasta los huesos el trato con el doctor Castellanos y con otros médicos que estaban a su alrededor, ya sabía defenderse a futuro y al mismo tiempo a forzarlos a que lo ayudaran. El trato con los médicos le habían dado experiencias muy fuertes, ya que la mayoría lo veían como enemigo y para Juan esto ya no le extrañaba nada y solo pensaba en él, en seguir adelante y todos los escollos que iba teniendo en su camino, irlos saltando. De las 800 cartas que envió le llegaron 8 solicitudes y todas las envió. Ahora estaba seguro que en julio estaría en algún hospital de Estados Unidos o de Canadá y se razonaba, ¿qué hacer si me confirman en algún hospital y en Dallas al mismo tiempo? Y pensó que lo más conveniente sería Dallas porque ahí la visa sería de inmigrante y ya nadie lo podría sacar de Estados Unidos, y en los otros hospitales sería con visa de estudiante y cuando no le conviniera a algún hospital, lo podrían despedir y jamás volvería a entrar a Estados Unidos de nuevo, así que debería dar preferencia a Dallas. Juan seguía yendo 3 veces a la semana a México, a la embajada americana. La señorita que atendía este departamento ya se había hecho su amiga, por esto le dijo a Juan: Doctor, ¿por qué no habla usted por teléfono a su hospital para que ellos hablen aquí a la embajada preguntando por su visa? Sí, eso es lo que estaba pensando desde hace unos días. Creo que tiene usted bastante razón, en este momento les voy a hablar. Juan, con la idea muy firme y muy seguro, salió de la embajada dirigiéndose a un teléfono de larga distancia. Decidió llamar de persona a persona con el doctor Garfias, a quien lo localizaron y le explicó que no le querían dar la visa y este le dijo que le avisaría al administrador del hospital, Mr. Taylor, y este efectivamente llamó a la embajada americana diciendo que necesitaban mucho a Juan y que si no fuera posible que le tramitaran pronto su visa, y efectivamente aceleraron los pasos de la visa. Juan estaba sumamente cansado de ir a buscar la visa, pues él pensaba que seguiría acosando a los de la embajada y que no se daría por aburrido, que seguiría yendo, y más ahora que pensaba que no estaba lejos su visa. Después de haber cumplido los requisitos, ya pronto estarían los frutos de tanta lucha. Se acordó de cuando había sido campeón de carreras de la universidad, que era lo mejor de todo el estado, cuando habiendo entrenado bastante no se aburría y cuando venían las competencias. Al principio se cansaba y la respiración se hacía difícil,
pero a medida que pasaba el tiempo y se corría más, poco a poco la respiración se hacía rítmica e inspiraba dos superficiales seguido de una expiración fuerte y de vez en cuando una inspiración profunda seguida de expiración profunda. Él se conocía que en un principio no agarraba su paso, pero una vez llegando a este tipo de respiración, parecía que flotaba y no le causaba cansancio el correr, casi siempre salía victorioso en las competencias y pensó que así era en todo. Para empezar siempre salía algo mal, pero una vez agarrando su paso ya no había quien le ganara. Pensó también que a un verdadero hombre se le conoce su grandeza o debilidad cuando está en apuros y que lo sublime le viene como respuesta a la adversidad. La situación económica, hasta cierto punto la manejaba con soltura. Ya no pasaba apuros, ya no tenía muchas consultas, pero con una operación que otra le alcanzaba para ir viviendo holgadamente, no con lujos. Iba al día pero con el estómago lleno y siempre bien perfumado, que era una de las cosas que más le preocupaba. Pasaron los días y de repente le llegaban unos papeles de 4 hospitales aceptándolo definitivamente, unos como interno directo a cirugía y otros como residente en cirugía general, y le mandaban el número de los hospitales para que le dieran la visa como estudiante. Inmediatamente las contestó que estaría con ellos el 1 de julio y se razonaba, debo tener lugar seguro, ya al final escogeré cuál es la mejor opción y ahí me dirigiré, mientras debo mantener las puertas abiertas de todos estos lugares. Hasta que por fin uno de los últimos días de junio de 1960, se fue como de costumbre a la embajada americana a preguntar cómo seguían los trámites de su visa. Ya estaba un poco desconsolado. Pensaba que en Dallas estaba su mejor opción y no le llegaba nada, y que en los otros hospitales ya hasta lo habían aceptado y le habían avisado cuándo se debería de presentar y cómo debería hacer para llegar a esos lugares. En el camino rogaba a Dios con toda su fuerza mental que era capaz para que lo aceptaran en la embajada como emigrante, pues veía las grandes posibilidades sobre todo para su esposa y descendientes, a quienes también les darían la misma visa y jamás por una diferencia con los hospitales. Estos no le podrían cancelar su visa y sacarlo de Estados Unidos. Al llegar con la señorita que le tocaba preguntar y de la que se había hecho su amigo, le comentó: «Es Rita. Buenos días», de nuevo molestándola. «¿No quisiera usted informarme si todavía no aprueban mi visa?». Esta riéndose le dijo: «Creo que sí, de Dallas ya hablaron con el cónsul y nos preguntaron por UD. Yo les dije que casi viene usted del diario desde Puebla. Deme usted su nombre completo y número de su solicitud». Juan les dio su nombre y número de su solicitud. Por dentro saltaba de alegría. Por fin, después de tanta espera, se habían ocupado de él. Rogaba porque se le arreglaran sus papeles. Cruzaba los dedos de las manos y de los pies y agachaba la cabeza concentrándose en el embajador y pidiéndole a Dios que le arreglaran los papeles. Después de una hora de espera, la señorita lo llamó y lo hizo pasar con uno de los ayudantes de la embajada diciéndole: «Siéntese usted, por favor. ¿Quiere irse a Estados Unidos?». «Si usted me lo permite». «¿Cómo consiguió usted este contrato?». «No tiene usted idea de cómo lo conseguí. Este contrato está hecho con sudor, desesperación, humillación, hambre, pero siempre dentro de la ley». «Caramba, ¿por qué me dice usted eso?». «¿Quiere usted que le cuente?». «Sí, por favor». Al mismo tiempo revisaba todos los papeles diciendo: «Lo escucho». Juan pensó: si me escucha lo tengo que convencer con sinceridad, le contaré mi odisea y me va a dar la visa. Juan comenzó a contar de por qué había decidido irse a Estados Unidos y cada uno de los pasos que tuvo que dar. A medida que transcurrían, el ayudante de la embajada se quedaba más asombrado y de vez en cuando lo veía de reojo y empezó a firmar los papeles. Cuando Juan vio esto, se imaginó que la visa se la darían y muy animado seguía contando que tenía por amigo al señor McAllister y para seguirlo estimulando contaba que lo habían bautizado en la iglesia bautista y el ayudante de la embajada comentó: «Bien, doctor, su visa está aprobada».
¿Y la de mi esposa? No, todavía no, Ud. Se va primero y consigue en donde va a vivir. Una vez que ya tenga el lugar nos envía usted una copia del contrato de la casa y entonces su esposa lo alcanzará. Pero es que mi esposa ya tiene 7 meses de embarazo y va a nacer aquí el niño. Es mejor, la visa se les extenderá a la señora y al niño, Ud. No sabe cómo estará resolviendo problemas en Dallas, y ella estará mejor aquí en México y luego lo alcanzará. Juan sabía que no debería de replicar nada, que debería obedecer ciegamente a lo que le dijera el ayudante del cónsul, pues cualquier obstáculo que pusiera, podrían hasta quitarle su visa. Y obedientemente movía la cabeza en señal de aceptación. El ayudante del cónsul le entregó un conjunto de papeles junto con sus fotos y le dijo: tan pronto usted llegue a la frontera, entrega estos papeles al entrar a Estados Unidos y ellos le darán el trámite necesario. Ojalá y se acomode usted pronto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Juan salió sumamente contento de que ya lo habían aprobado, aunque sentía mucho pesar de que no se fuera su esposa con él. Pero ¿qué más podría hacer? ¿Pero qué más? La embajada ya también había concedido demasiado para admitirlo como emigrante y pensaba que estaría solo unos meses separado de ella y que a final de cuentas tenía que concederle su visa a ella y que solo era cuestión de esperar. Salió de la Ciudad de México para Puebla y cuidó celosamente los papeles que le habían dado en la embajada. No podía perderlos por nada, los llevó cuidadosamente debajo de la camisa. Así llegó hasta su casa y con gran alegría le comunicó a sus papás y a su esposa que al fin había logrado lo que tanto había anhelado, lo que con tanto trabajo había buscado, y al mismo tiempo explicó a su esposa que los papeles de ella se los iban a dar posteriormente, que tan pronto naciera el niño fuera a la embajada para arreglarlos, y así se reunirían en Dallas. Para Juan ya no había nada que hacer en Puebla, su mundo era otro, su mundo era Estados Unidos, su estancia aquí era por demás. Su mamá le preguntó: ¿y cuándo te vas? A lo que él contestó: mañana mismo. ¿Pero cómo? ¿Tan pronto? Mi ciclo aquí ya se terminó, no tengo nada que hacer. Tengo que ir a conquistar otras tierras, voy a seguir aprendiendo cirugía y el inglés que no entiendo. El modo de Juan era exigente y determinante. Ahora, después de caminar con humildad y pidiendo ayuda, esta coraza se había derretido y aparecía la de la arrogancia, la del orgullo, la del vencedor, y se pensó: tengo que aprender a ser humilde, cuando pida, y a mostrar orgullo cuando implante mi poder de trabajo, cuando enseñe lo que sé. Su personalidad ahora empezaba a transformarse. Estaba meditando esto, cuando pensó que había que arreglar las maletas. A veces respiraba con dificultad. El pensar que tenía que separarse de sus papás, de sus hermanos, de su esposa, sentía que se le abría el pecho y tenía ganas de llorar. Pero pensó: ahora no voy a hacer una escenita aquí con mi familia, debo ser fuerte. En su ser se albergaba paradójicamente el dolor de separarse de su familia y la emoción de ir a encontrar el mundo que ya había conocido, tan distinto al suyo, el de Estados Unidos. A veces se le derramaban las lágrimas de pensar en dejar a los suyos, pero razonaba: debo ser fuerte, debo ser fuerte. Me espera un ambiente totalmente diferente al que tengo, me esperan esos hermosos hospitales, salas de operaciones tan preciosas, con tantos instrumentos como nunca había visto, tan súper equipados, en donde cada persona que formaba parte del hospital era una entidad especial y digno de respeto. Aquí, todo parece tan vulgar, tan pobre, en donde todo se improvisa, es sencillamente otro ambiente. Así Juan, pensando, seguía dándose valor para partir. Ya nadie lo podía detener.